pensamos en el Imperio Romano, imaginamos fuerza. Nos imaginamos a emperadores comandando legiones vestidos con túnicas púrpuras y con la cabeza en alto, con el peso de la autoridad divina. Pensamos en estatuas de mármol, ejércitos poderosos y una civilización que gobernó el mundo conocido. El orgullo romano era legendario. Su poder parecía eterno. Pero incluso los imperios más grandes pueden colapsar. Hoy hablamos de Valirio, el único emperador romano capturado con vida. Pero para entender cómo un hombre tan poderoso pudo sufrir uno de los destinos más humillantes de la historia antigua, tenemos que remontarnos al siglo III, cuando el imperio ya se estaba desmoronando y la peste, la traición y la invasión desgarraban a Roma desde dentro. Porque la caída de Valerian no comenzó en el campo de batalla. Comenzó en un mundo donde los dioses de Roma ya habían comenzado a quedarse en silencio. A mediados del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se estaba desmoronando. Durante siglos, Roma había gobernado el mundo conocido, extendiéndose desde la costa atlántica hasta la frontera persa. Desde los desiertos de África hasta los fríos bosques de Gerania, sus caminos conectaban continentes, sus ejércitos eran temidos y sus emperadores eran vistos casi como dioses. Pero todo eso estaba empezando a desmoronarse. Entre el 235 y el 284 después de Cristo, el Imperio Romano entró en uno de los periodos más oscuros y caóticos de toda su historia. Una época que los historiadores llaman ahora la crisis del siglo III. Fue una crisis en todo el sentido de la palabra: político, militar, económico y hasta espiritual. Los emperadores dejaron de gobernar durante décadas. Gobernaron durante meses, a veces solo semanas, antes de ser asesinados, derrocados o muertos en batalla. La lealtad no significaba nada. El poder cambiaba de manos, no a través de la ley o las elecciones, sino a través de la espada. El trono imperial se había convertido en una sentencia de muerte. En solo 50 años, Roma vio más de 20 emperadores, muchos de ellos generales, que tomaron el poder mediante la fuerza militar. Pero la crisis no fue solo una cuestión política. El imperio estaba siendo atacado desde todos lados. En el norte, tribus germánicas como los alamanes y los francos cruzaban los ríos Rin y Danubio, atacando ciudades romanas y destruyendo todo a su paso. En el este había surgido un nuevo y poderoso enemigo. El imperio persa sasánida se consolidó bajo el reinado de Sapor I. Al mismo tiempo, el imperio estaba siendo devorado desde dentro. Una plaga mortal arrasó las provincias, matando tanto a soldados como a civiles. Devastó ciudades enteras, redujo la fuerza del ejército y creó miedo entre la población. El comercio se derrumbó y las tierras de cultivo fueron abandonadas. En algunas zonas, la moneda romana perdió tanto valor que la gente dejó de usar monedas y volvió a convertir directamente los bienes en monedas. Las provincias declararon su independencia o se separaron por completo, formando sus propios imperios de corta duración, gobernados por hombres fuertes locales. Incluso el sistema de creencias de Roma empezó a resquebrajarse. Los antiguos dioses ya no parecían proteger al imperio. La gente recurrió a nuevas religiones, especialmente al cristianismo, que había comenzado a extenderse por todo el imperio a pesar de las oleadas de persecución violenta. No fue solo un problema, fueron todos a la vez. Esta no era la Roma de Julio César, Augusto o Trajano. Era un imperio roto, sangrando por 100 heridas, sin saber quién estaría a cargo la semana siguiente, y mucho menos el año siguiente. El ejército, que en su día había sido la columna vertebral del poder romano, era ahora una amenaza en sí mismo. Los soldados ya no se veían a sí mismos como servidores del Estado. Se consideraban hacedores de reyes. Si no les gustaba su emperador, lo mataban y elegían otro. El Senado estaba impotente. El Estado de Derecho significaba poco. Lo que importaba era la fuerza, quién la tenía y durante cuánto tiempo podía conservarla. Y en este caos, Roma necesitaba a alguien, a cualquiera que pudiera restablecer el orden. Alguien con suficiente autoridad para ser obedecido y suficiente experiencia para sobrevivir. Ese hombre era Valirio.
En el año 253 después de Cristo, Valerian fue elegido para liderar al imperio durante su peor tormenta en siglos. No era un general joven y ambicioso. Él no tenía hambre de gloria. Ya era un anciano según los estándares romanos, probablemente de entre 50 y 60 años. Un ex senador y una figura conocida en el caótico mundo de la política imperial. Provenía de una noble familia senatorial, parte de la élite romana durante generaciones. Había ocupado altos cargos, incluido el prestigioso título de Princeps Senatus, el simbólico primer hombre del Senado, y no tenía idea de que su propia historia terminaría de una manera que ningún imperio romano antes de él había enfrentado jamás. Cuando Valeriano se convirtió en emperador en el año 253 después de Cristo, no asumió solo la carga de Roma. Desde el principio compartió el poder con su hijo, Galieno. No fue solo un gesto de confianza, fue una estrategia de supervivencia. El imperio era demasiado grande, demasiado caótico y demasiado inestable para que un solo hombre pudiera manejarlo. Así, Valeriano gobernaba el este, donde la amenaza de Persia se hacía cada día más fuerte, mientras Galieno se quedaba en el oeste para lidiar con las constantes invasiones y rebeliones a lo largo de las fronteras de la Galia y el Danubio. Juntos, padre e hijo esperaban mantener unido el imperio. Por un breve momento, incluso pareció funcionar. Valeriano dirigió campañas exitosas en el este. Recapturó Antioquía, una de las ciudades más grandes del oriente romano, y restauró gran parte de la provincia de Siria al control romano. Estas victorias dieron a Roma un rayo de esperanza. La idea de que tal vez, solo tal vez, la marea estaba cambiando. Pero como ya hemos mencionado, la esperanza en el Imperio Romano durante el siglo XIII era frágil, y para Valeriano el desastre estaba aguardando en el horizonte. La mayor amenaza que enfrentó Roma en el este no fue una tribu nómada ni un levantamiento menor. Era un imperio por derecho propio. Los persas sasánida liderados por el rey Sapor I. Sapor no era un rey común y corriente. Fue un gobernante que creía que su imperio estaba destinado a superar a Roma y con buena razón. Bajo su liderazgo, el imperio persa se había convertido en una de las fuerzas más poderosas del mundo conocido. Sapor ya había humillado a Roma una vez antes. En el año 244 después de Cristo, durante el reinado del emperador Gordiano III, Sapor obtuvo la victoria en la batalla de Misiche. Se había adentrado profundamente en territorio romano. Había tomado ciudades y había amenazado las provincias orientales de Roma como nunca antes. Ahora se estaba preparando para hacerlo de nuevo. Solo que esta vez no buscaba únicamente un botín. Él quería el dominio. Valeriano comprendió esto y en el año 259 después de Cristo se trasladó sus fuerzas al este, estableciendo su base en la ciudad de Edesa, cerca de la frontera oriental, en lo que hoy es el sureste de Turquía. Era una ubicación estratégica, lo suficientemente cerca para hacer frente al avance persa, pero aún dentro de la seguridad de las líneas romanas. Pero Edesa tenía un problema. No estaba solo al borde de una zona de guerra, estaba en medio de una plaga. Mientras Valeriano reunía sus legiones, la enfermedad arrasó el campamento. Algunos historiadores creen que fue viruela. Otros creen que se trataba de una forma mortal de sarampión. Fuera lo que fuese, era letal. Los soldados romanos murieron por miles y sus cuerpos se amontonaron en tumbas improvisadas. La disciplina se quebró. La moral se derrumbó. El ejército que una vez se había mantenido orgulloso en Antioquía ahora estaba débil, enfermo y exhausto. Y no hubo tiempo para reagruparse. Sapor estaba avanzando. En el año 260 después de Cristo, las fuerzas persas rodearon Edesa. Valeriano estaba atrapado. Su ejército estaba superado en número. Sus soldados estaban muriendo de hambre. La enfermedad seguía propagándose, y los persas tenían la ventaja. Su caballería era rápida, móvil y letal, diferente a todo lo que los romanos habían enfrentado en el este en generaciones. Valeriano tenía una opción: luchar una batalla que no podía ganar o intentar negociar. Él eligió negociar. Quizás parecía la decisión lógica,
Era un político veterano, no solo un general. Creía que la diplomacia podría comprarle tiempo, tal vez incluso la paz. Según algunos relatos, Valeriano envió enviados a Shapur, ofreciendo un rescate a cambio de seguridad y retirada. Shapur aceptó reunirse con él, pero puso una condición. El propio emperador deberá venir en persona. Desesperado y con pocas opciones restantes, Valeriano aceptó. Lo que ocurrió después fue impensable. Cuando Valirio llegó para encontrarse con el rey persa, fue capturado. El emperador de Roma, antaño el hombre más poderoso del mundo, fue capturado vivo por un enemigo extranjero. Ningún emperador romano había sido capturado antes, ni en siglos de guerra, ni por Cartago, ni por los galos, ni siquiera por Aníbal. Para los romanos era una humillación inmensa. Fue una catástrofe. Algunas fuentes antiguas dicen que era un truco. Otros dicen que fue una rendición. Incluso hay versiones que afirman que las propias tropas de Valeriano se habían vuelto contra él, dejándole sin otra opción que buscar protección contra los persas. Cualquiera que sea la verdad, hay un hecho que permanece. Valeriano nunca regresó. Para Shapur fue un premio incalculable. Para Roma fue la máxima vergüenza. Los ejércitos orientales no tenían líder. Las provincias eran vulnerables. Y Galieno, todavía en Occidente, no pudo hacer nada para traer de regreso a su padre. A partir de este momento, la historia de Valeriano se divide entre leyenda y horror. Cuando el emperador romano Valeriano cayó en manos de Shapur, no fue tratado como un típico prisionero de guerra. No estaba encerrado en una celda. No lo enviaron a las minas ni lo mataron rápidamente para evitar la vergüenza. Shapur tenía algo más en mente. Convirtió al emperador en un objeto. Según algunas fuentes romanas y cristianas primitivas, Valeriano se mantenía vivo no para ser rescatado, sino para ser utilizado como mueble. Cada vez que Shapur montaba su caballo o ascendía a su trono, invocaba el Valeriano. Y el exemperador de Roma, antaño el hombre más poderoso del mundo occidental, se vería obligado a arrodillarse en 4 patas ante él. Doblado por las rodillas, con la espalda arqueada y las manos apoyadas contra el suelo. Se había convertido en un instrumento para los pies del ser humano. No por un día, ni por una semana, sino por años. Cada vez que Shapur pisaba la espalda de Valeriano, era un mensaje para su corte, un mensaje para los embajadores extranjeros y, sobre todo, un mensaje para Roma. Para los persas fue una venganza. Durante generaciones habían visto a Roma expandirse, conquistar y reclamar el manto del poder supremo. Persia había sufrido invasiones romanas, interferencia romana y orgullo romano. Pero ahora las tornas habían cambiado. Ahora era un emperador romano el que estaba siendo degradado públicamente, reducido a un mero apoyo en la corte real. Y no cualquier emperador. Valeriano había sido un senador experimentado, un comandante, un hombre de dignidad. Había gobernado desde el trono oriental de Roma, luchó para proteger a su pueblo y dirigió ejércitos en la batalla. Y ahora lo obligaron a arrodillarse como un animal mientras un rey extranjero lo usaba como escalón. Para los romanos esto era impensable. El imperio había construido su imagen sobre la gloria, la conquista y el control. Sus emperadores eran vistos como figuras divinas elegidas por los dioses o elevadas por el destino. Llevaban túnicas de color púrpura. Dieron discursos ante el Senado. Sus rostros fueron estampados en monedas y tallados en mármol. Ver a uno de ellos reducido a esto, doblado, roto y utilizado como un mueble, era un horror que la imaginación romana apenas podía aceptar. Y sin embargo, el verdadero peso de esta humillación no reside solo en el simbolismo. Descansó sobre el hombre. ¿Cómo se sentía ser Valeriano? Despertarse cada mañana no como un soldado, ni como un líder, ni siquiera como un hombre, sino como una herramienta en la rutina diaria de otra persona. ¿Qué le hace a una persona saber que su nombre, una vez gritado en triunfo por legiones, es ahora una broma susurrada en tribunales extranjeros? ¿Qué se rompe primero en un hombre, su cuerpo o su alma?
Puedes imaginar al líder de una superpotencia, al gobernante de un vasto imperio, obligado a arrodillarse frente a sus cautivos no una sola vez, no en secreto, sino en público, día tras día, año tras año. ¿Puedes imaginar a la multitud riendo, a los enviados extranjeros observando, a los soldados burlándose? ¿Te imaginas saber que tu propia gente, tus generales, tu senado, tu hijo nunca vendrían por ti? Esa era la otra herida. Valeriano no solo fue humillado por los persas, sino que fue abandonado por Roma. Su hijo, Galieno, gobernó en Occidente. Sabía lo que había sucedido, pero nunca marchó al este, nunca envió ejércitos, ni siquiera hizo esfuerzos diplomáticos serios para negociar el regreso de su padre. Algunos historiadores sostienen que Galieno simplemente no tenía los recursos. Roma todavía estaba en guerra en múltiples frentes y el imperio apenas lograba mantenerse unido. Otros sugieren que Galieno temía lo que sucedería si el Valirio regresara. 2 emperadores, un trono. De cualquier manera, Valeriano esperó en vano. A medida que pasaban los años, el ritual diario de ser utilizado como trono viviente se convirtió en rutina. Shapur se aseguró de que todos en su corte, cada embajador visitante, vieran lo que había hecho. No tuvo que gritar. No necesitaba hacer amenazas. Tenía un emperador arrodillado debajo de él y eso lo decía todo. No hay registros de las palabras de Valeriano durante el cautiverio. No sabemos qué pasó por su mente, pero el silencio por sí mismo es revelador. Un hombre que una vez gobernó a millones ahora no tenía voz ni nombre, se había reducido a un símbolo de derrota. Para algunas fuentes persas, la historia es diferente. Los relieves en piedra de sitios como Nasher Rustam y Bishop muestran a Valeriano de pie, no arrodillado, sostenido por la muñeca, no encadenado. En estas representaciones aparece vestido con ropas imperiales, todavía visiblemente un rey, aunque derrotado. Estas tallas presentan una imagen más civilizada de la victoria persa, que se centra en la fuerza persa sin el espectáculo de la humillación romana. Pero las fuentes romanas y cristianas cuentan una historia diferente. Describen no solo una derrota militar, sino también una degradación espiritual, una especie de muerte en vida. Y ya sea que estos relatos fueran exagerados por Roma para evocar simpatía o inventados por autores cristianos como Lactantius para pintar el destino de Valeriano como un castigo divino por perseguir a la Iglesia, una cosa está clara. La idea del emperador como instrumento de pie quedó grabada en la imaginación histórica porque no era así como se suponía que debían caer los emperadores romanos. Podrían ser apuñalados en el Senado, envenenados por sus rivales o traicionados por los guardias. Podrían morir en batalla o incluso caer en un resplandor de gloria. Pero esta humillación lenta y agotadora, este ritual de vergüenza pública era diferente. Era algo nuevo, algo peor. A medida que pasaba el tiempo, el peso de los años comenzó a asentarse sobre Valeriano como una sombra lenta y rastrera. La fuerza que una vez le había permitido comandar ejércitos, ahora le fallaba cuando intentaba levantarse del sueño. Su postura, antaño erguida e imperial, se había ido desgastando por la rutina de la humillación, y su piel, adelgazada por la edad y el sufrimiento, llevaba el testimonio silencioso de un hombre que había vivido demasiado tiempo bajo la bota de otro. Ya no era la figura que había sido, ni en cuerpo, y quizá ni siquiera en mente. Los rituales que alguna vez dependían de su presencia física, de arrodillarse, de presentar la espalda, de mantenerse firme bajo el peso de un rey, se volvieron cada vez más difíciles, si no imposibles. Su respiración se hizo más corta. Sus huesos dolían más. Su papel en el teatro de conquista de Sapor estaba llegando a su final natural. Y así, a medida que su utilidad se desvanecía, comenzó el capítulo final de la vida de Valeriano, no con dignidad, no con descanso, sino con un acto final de horror diseñado al parecer para sobrevivirlo. 2 versiones de ese acto final han llegado hasta nosotros a través de los relatos de cronistas antiguos, y los historiadores las han debatido durante siglos. Ninguna de las versiones ofrece comodidad. Ambos son brutales a su manera y ninguno permite un final pacífico.
Una versión, la más famosa de las cuales fue contada por Lactantius, habla de una muerte diseñada no solo para castigar el cuerpo, sino para borrar la memoria misma del hombre. Según este relato, Shapur ordenó que Valeriano fuera asegurado con vida. Su piel, cuidadosamente pelada de su carne, fue luego teñida de un intenso bermellón, un pigmento rojo intenso a menudo asociado con la realeza y cosida nuevamente como una prenda. Esta espantosa concha, que en su día fue la superficie de un emperador, estaba rellena de paja y montada en posición vertical. El resultado final no fue un cadáver, sino una exhibición. La piel de Valirio fue colocada en un templo persa, visible para todos aquellos que entraban. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, se convirtió en una advertencia. Declaró sin una sola palabra lo que les sucedió a aquellos que se opusieron a Persia y perdieron. Pero esta no es la única versión. Una tradición diferente, también extraída de fuentes romanas y cristianas, afirmaba que el Valirio era condenado a muerte mediante un método mucho más simbólico y quizás incluso más cruel. En este relato le rogó a Shapur que tuviera clemencia, tal vez ofreciendo un rescate, tal vez simplemente pidiendo que lo liberara. En respuesta, el rey persa fundió el oro romano y obligó a Valirio a beberlo. Este acto, que obligaba a un hombre a tragarse el símbolo mismo de la codicia y el poder imperial hasta que lo quemaban por dentro, no era solo una forma de ejecución, sino una ironía cuidadosamente elaborada. El emperador que una vez había gobernado las riquezas del imperio fue asesinado por aquello mismo que una vez había controlado. Su muerte en esta versión fue instantánea pero no indolora. Y al igual que la historia del desollado, fue un espectáculo destinado a ser recordado. Ambas versiones reflejan diferentes facetas de la venganza. Uno lento y público, el otro rápido y poético. Se diferencian en el método, pero no en el tono. Ambos son actos no solo de violencia, sino de manifestación. Ninguno busca la justicia en el sentido tradicional. En cambio, buscan dejar una cicatriz no solo en Valiria, sino en la propia Roma. Lo que separa estas dos historias no es solo cómo murió Valerian, sino cómo lo recordamos. La versión que incluye el desollado sugiere que su cuerpo permaneció en Persia mucho tiempo después de que su alma partiera, reducido a un artefacto en el santuario de otra persona. La versión con oro fundido transforma su muerte en una leyenda de avaricia que consume el imperio. Uno termina con una concha en exhibición, el otro termina con fuego en la garganta. Los historiadores modernos han abordado ambos lados con cautela. Algunos sostienen que Lactanio, como escritor cristiano, tenía un motivo claro para mostrar que los perseguidores de los cristianos eran castigados no solo por la voluntad humana, sino por voluntad divina. Otros señalan que los propios persas nunca registraron tales detalles y que sus propias representaciones de Valeriano, especialmente en relieves rupestres en la tribuna aérea de Nash, lo muestran de pie, derrotado, no mutilado. Todavía no hay evidencia clara que contradiga completamente cualquiera de las versiones y ambas continúan existiendo como parte de este legado fragmentado de Valeriano. Pero cuando se trata de la verdad histórica, puede que no importe qué versión sea exacta. Porque ya sea que su piel haya sido exhibida en un templo o que su estómago haya sido lleno de oro, el hecho es que Valeriano estaba roto física, política y simbólicamente. Su muerte marcó no solo el final de un hombre, sino el colapso de todo lo que alguna vez representó. Nunca regresó a tierras de Roma, nunca recibió un entierro romano. Desapareció hacia el este, y lo que regresó fue solo el recuerdo de lo que le habían hecho. Probablemente te estés preguntando qué pasó con Roma después de la muerte de Valerian. La respuesta es sencilla. Todo se vino abajo. Con la desaparición del emperador, el poder romano en Oriente se derrumbó casi de la noche a la mañana. Las provincias que Valeriano había luchado por defender, Siria, Mesopotamia y partes de Asia Menor, quedaron expuestas. Las fuerzas persas incursionaron más profundamente que nunca, mientras los gobernadores locales se apresuraban a proteger lo poco que quedaba. No hubo un liderazgo central, ni un contraataque organizado, ni ninguna misión de rescate. Roma había perdido a su emperador oriental y con él perdió el control.
De regreso a Occidente, su hijo Galieno intentó mantener unido el imperio, pero fue derrotado. Las tribus germánicas cruzaron el Rin y el Danubio. Estallaron guerras civiles cuando los usurpadores se declararon emperadores. El imperio se fracturó en 3 estados rivales: Roma, el imperio Geise en el oeste y el imperio Palmira en el este. Ya no era un solo imperio, sino un conjunto desgarrado de regiones desesperadas que se aferraban a la supervivencia. Pero más que territorio se perdió, algo más profundo cambió. La captura de Valeriano fue un golpe psicológico. Por primera vez en la historia romana, un emperador fue capturado vivo, humillado públicamente y utilizado como símbolo viviente de la derrota. Eso hizo añicos la ilusión de la invencibilidad romana. Si un emperador podía ser arrastrado encadenado, ¿quién estaba realmente a salvo? El poder, una vez considerado divino, ahora parecía vulnerable. Roma continuó existiendo durante siglos. Incluso recuperaría territorio, reformaría sus ejércitos y reformularía su política. Pero algo fundamental había cambiado. Roma nunca se recuperó completamente de la caída de Valeriano. ¿Pero qué opinas? ¿Valeriano merecía su destino? ¿Se trataba de justicia antigua o de pura crueldad? Cuéntanos qué piensas y nos vemos en la próxima.